Iluminemos Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platiqué con Daniela Raigadas, hija de Eduardo Raigadas, miembro del Consejo de Iluminemos, quien también ya participó con nosotros en el segundo episodio de nuestro podcast. Daniela nos platica desde su visión como hermana de Lalo, una persona dentro del espectro autista. Actualmente ella vive en Houston, estudió Ciencias de la Computación y tiene una maestría en Ciencias de Datos en Filadelfia. Desde hace 5 años trabaja en una empresa de tecnologías de la información y actualmente practica el pickleball. Daniela nos comparte, además de su experiencia y vivencias con Lalo, la importancia de crecer en un ambiente en donde su familia les dio el mismo trato a todos sin hacer distinciones. También sobre el panorama de la inclusión, haciendo un contraste entre México y Estados Unidos, así como la inclusión educativa que siempre buscaron sus padres para Lalo y la terapia de RDI, que ha sido funcional para Lalo a lo largo de estos años y también para ella como persona. Este episodio representó también un gran aprendizaje para mí por la importancia de incluir a los hermanos y hermanas en los procesos terapéuticos desde una perspectiva de juego. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Daniela, bienvenida a Iluminemos Podcast. Muchas gracias. Para empezar, ¿cómo te describes? ¿Cómo te defines a ti misma? Yo creo me describo como una persona muy familiar, extremadamente cariñosa, muy disciplinada, perfeccionista. Esas son las principales características que me vienen a la mente. Daniela, yo que te conozco poco personalmente, pero mucho a través de tu padre, Eduardo Raigadas, a quien ya tuve la oportunidad también de entrevistar, y les sugiero a todos los que nos escuchan que vayan a escuchar ese episodio también. Pero, ¿cómo impacta el diagnóstico de tu hermano Lalo en tu vida familiar y obviamente en tu propia vida? Es algo muy chistoso porque yo creo que la perspectiva de un papá y un hermano es muy diferente. La perspectiva de mis papás, yo creo que sí hay un antes y un después. Yo, al ser la hermana, bueno, la única hermana, pero hermana menor de Lalo, no tengo un recuerdo así tan marcado de un antes o un después de Lalo, mi hermano, sino para mí siempre ha sido Lalo. Entonces me ha impactado de una manera muy buena, en que me ha formado en la persona que soy hoy, pero no de un impacto como un antes o un después, como capaz mis papás lo tienen más presente. Es parte del crecer en esa normalidad, ¿no? Exacto. Que lo tienes totalmente integrado en tu vida. A mí de repente me preguntan, ¿cómo es ser papá de un niño con autismo? Y digo, pues normal, ¿no? En mi propio contexto de normalidad. Sí, yo creo que el ejemplo que puedo tener es, pero al igual que todo, sería como, bueno, mi otro hermano Andrés, el menor, y Lalo, y mi relación con ellos, pero al final todos los hermanos con autismo o no, tienes una relación totalmente diferente, diferentes vivencias, chistes locales, entonces yo por eso lo veo como dices tú, en pues, normal. Totalmente. Y sé también que eres una persona sumamente generosa y sumamente empática. Digo, por palabras obviamente de tu padre, Sí. pero estoy muy convencido de ello pues, por lo que te he conocido. ¿Crees que
el convivir y el tener un hermano autista con pues, medianas o altas necesidades de apoyo, ¿te forjó ese sentido de generosidad y de empatía? Sí, yo creo que 100% es lo que le digo a mucha gente, que yo no creo que sería tan empática si no fuera por Lalo, mi hermano, porque muchas veces me pongo en sus zapatos o me pongo a pensar qué está sintiendo, qué está pensando, cómo está manejando esta situación, y muchas veces llevo eso a mis otras relaciones personales, ya sea con mis papás, con amigos, con mi otro hermano. Entonces, como que sí me he dado cuenta que yo soy así por Lalo, mi hermano, y sin él capaz no sería la Daniela que soy hoy. Totalmente. ¿Y cómo fue tu relación con él de chica? Pues de chiquita, yo creo que Lalo no era tan verbal todavía, y poco a poco mis papás, con todas las terapias y con todo lo que hicieron, fue poco a poco Lalo mejorando y ser un poquito más verbal, pero siempre las vivencias que yo tengo presente, que mis papás para mí hicieron un gran trabajo, fue mucho de deporte. Por eso yo creo que somos una familia muy deportista, o sea, siempre con actividades. Mi papá nunca nos, bueno, mi papá y mi mamá nunca nos separaron de, ay, a ver, esto va a ser solo con Dani y Andrés, y esto actividad solo con Lalo. Mi papá eran como, los tres aprenden a nadar, los tres aprendimos a jugar tenis, los tres intentábamos todo. Mi papá nos enseñaba a billar a los tres, boliche a los tres. Entonces, esa manera nos ayudó, bueno, hablo desde mi punto de vista, a formar una relación con Lalo y nunca sentir como un, ay, es que no sé cómo convivir con mi hermano. Siempre fue a través de estas diferentes actividades, y mis papás igual nos incluían mucho en las terapias. Entonces, esa fue la convivencia inicial con Lalo, como mucha actividad, mucho deporte, porque Lalo no era muy verbal. Que tú recuerdes, ¿te tuvieron que dar herramientas o enseñar alguna manera, vamos a llamarle distinta, de interactuar con él o de poder jugar con él? No, yo creo que ya más grandes sí, o sea, ya que estamos más conscientes, Andrés y yo, pues sí, nos involucramos más un poquito en las terapias, en los diagnósticos de Lalo, cuando tiene, bueno, mis papás cuando tienen su plática con su consultora de RDI, cada 15 días yo pregunto cómo, oigan, pues cómo va, qué nueva terapia, qué nueva herramienta, pero de chiquitos creo que no era como más cómo jugar con Lalo, nunca fue cómo interactuar. Mucho de sus terapias, mis papás se ríen porque mi hermano y yo eran tan divertidas que veníamos al sótano, que tenían ahí como todo lo de las actividades, y queríamos jugar porque eran muy divertidas, y era como jugar con Lalo a que corrieras para los beanbags o aventar la pelota, y todo mi papá y mi mamá nos incluían en o cocinar con mi mamá y con Lalo, pero era como un interactuar con Lalo, como jugar con Lalo, pero nunca de una manera tan forzada de, a ver, tu hermano tiene autismo y estas son las 3 reglas, sino más bien como muy divertida y muy natural. Y digo, lo pregunto y lo platico mucho porque como padres a veces perdemos ese sentido intuitivo en la interacción y en el juego, ¿no? Porque a veces parece paradójico, pero tenemos que reaprender como padres a jugar con nuestros propios hijos Sí. autistas por las dificultades en la interacción social y demás, ¿no? ¿Y cómo es tu relación más hoy en día? Hoy en día con Lalo yo creo tenemos una relación muy chistosa porque, pues a veces yo sí actúo como la segunda mamá o la defensora de Lalo, dicen mis papás, que siempre lo defiendo de yo también estaré harta, yo también ya los quisiera de que correr, como un adolescente, de es que también, si a mí también, si me dijeran eso todo el día, yo también diría ya papá, ya mamá, déjame en paz. Pero es una relación muy bonita, o sea, yo quiero mucho a Lalo y nos molestamos, pero también yo trato de siempre incluirlo, de siempre explicarle qué está pasando cuando vamos a un lugar. Pero sí, yo creo que ha evolucionado algo muy bonito, y Lalo ya más verbal, pero también ya respetando sus límites, porque Lalo ya es bueno, es un adulto y ya te dice cuando quiere y no quiere, entonces respetando, pero también a veces haciéndole entender de, ok, no quieres esto, pero lo tenemos que hacer, pero ya es un adulto, entonces ya es una relación más de hermanos adultos y tratando de respetar esos límites de los dos, y él también entender cuando yo digo que no, cuando no quiero que entre a mi cuarto porque estoy trabajando o haciendo otras cosas.
Ya, y obviamente todos hemos vivido experiencias difíciles, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo o alguna situación en donde pues, claramente no la hayas pasado bien con él, ya sea por alguien más o por alguna Ujú. experiencia tuya? Pues en general, bueno, yo creo, bueno, la gente que conoce a Lalo sabe que le tiene fobia a los perros, entonces siempre ese es un momento muy difícil porque un perro está, bueno, es un animal muy común en la casa, bueno, de muchas personas, es una parte de la familia, de mucha gente, entonces siempre ese momento de decir como, híjoles, yo sé que amas a tu perro, pero por favor lo puedes encerrar o por favor lo puedes como que agarrar porque pues mi hermano le tiene fobia, entonces luego esos momentos incómodos que nos han pasado de ir a restaurantes y tener al perro y Lalo no lo ve y el grito, pero pues luego entender que si tú tuvieras fobia de algo, harías lo mismo. Mucha gente dice como, yo le tengo fobia a las arañas, si veo una araña, también no tendría control, empezaría a gritar, entonces muchas veces esos son como esos momentos incómodos y pues gente que a veces se queda viendo o te juzga, pero tratar de no pensar mucho en eso y nada más pensar en Lalo y pensar, bueno, si yo tuviera fobia, capaz yo actuaría de la misma manera. Y que es un poquito la definición de empatía que me gusta mucho de Alfonso Ruiz Soto, ¿no? Que es comprensión de lo que sucede, no justificación de los hechos, ¿no? Sí. Y también, obviamente, hay, pues, anécdotas y cosas muy gratificantes, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna que tengas con Sí, Lalo? sí, claro, esa es una de las que, bueno, siempre es muy presente por todo lo de los perros, pero también hay unas muy bonitas en que Lalo es muy valiente, entonces vamos de viaje y sabe que va a haber perros en la calle y aún así quiere ir a cenar con nosotros porque quiere convivir con nosotros, estar con la familia. Entonces, esas anécdotas también es el otro lado que, aunque tiene esa fobia, es valiente y la supera para estar con nosotros. Otras chistosas que a mí me encanta es cuando voy a jugar tenis con él. Yo jugué tenis desde los 6 años, 12 años, y de hecho en Estados Unidos me vine becada de tenis, entonces para mí es algo muy bonito que pueda compartir eso con Lalo, le encanta jugar tenis y siempre se ríe, me pone bloqueador, o sea, como Gasparín, hacemos la rutina de los calentamientos que le choca, pero ya sabe que siempre que va conmigo lo tiene que hacer y brinca y hace los 10 ejercicios, pero ya lo chistoso es que lo hace con mi papá también, entonces luego muchas cosas que le he enseñado con el tenis o me tira muchos globos. Entonces son muchas historias chistosas con Lalo de eso, cuando vamos al golf, que maneja su carrito como Cruella de Vil, pero pues él lo domina y no le puedes decir nada y así tú te tienes que agarrar, pero tiene una noción de los espacios que yo no me podría estacionar ni pasar por lugares que él pasa. Entonces esas historias, yo creo que siempre hay una mezcla en todas las historias de emociones, hay momentos de felicidad, de estrés, de angustia, de a veces un momento incómodo que hace Lalo, si de repente está enojado y llega al golf gritando, pero ya que le empieza a pegar a la pelota ya se tranquiliza y respira, entonces o sea, en ese mismo recuerdo tengo esas emociones de ese momento incómodo, pero luego Lalo cómo se ajusta y ya lo pasamos bien, entonces yo creo que sí, son muchos recuerdos, pero en general todos positivos. Ahora, Lalo, como lo voy a decir quizá chueco o mal, pero como buen autista, entre Ujú. comillas, es sumamente literal, ¿no? Sí, Y me contaba tu papá una anécdota, no cuando lo grabamos en el episodio, pero me encantaría a mí que me la contaras, de cuando iba en el carrito de golf y muy literal le decían, camina, ¿y qué sí, pasó? esa es la que tengo más presente porque a la fecha nos morimos de risa. No me acuerdo qué edad teníamos, ni dónde, bueno, estábamos en un campo de golf, creo que fuimos a ver un torneo de exhibición o fuimos a ver a alguien. Lalo todavía no jugaba y Lalo no era verbal aún, entonces él iba manejando y no sé por qué, o no recuerdo bien, por qué se paró. Íbamos todos en el carrito, o creo que solo mi papá, Andrés, yo y Lalo. Y Lalo se para y nos voltea a ver y todos le decíamos, Lalo, camina, camina, Lalo, Lalo, camina. Y Lalo nos voltea a ver con una cara que estábamos hablando en chino, en japonés, de qué me están diciendo estas personas. Y volteaba y hasta que en un momento apaga el carrito, se baja y empieza a caminar. Y nosotros tres muertos de risa porque era como, sí, la verdad le dijimos, camina. Lalo que hizo en ese momento fue como
que le habláramos en chino, decir, bueno, me están diciendo camina, o sea, me bajo y camino. Y empezó a caminar, entonces ya eso de Lalo siempre, a la fecha hay que tener cuidado, que es muy literal, o por ejemplo, otra muy común en mi familia, es el ahorita, que en México decimos ahorita y quiere decir en 15, 20 minutos. Lalo dice esa palabra y en ese momento se para y se va. Sí, Entonces, porque para él siempre es ahorita, es ahora. todos tenemos que tener cuidado y mi mamá sobre todo que la usa siempre y yo, mamá, no digas tu palabra favorita porque Lalo ahorita se para y se va. O sea, úsala cuando ya estemos listos de ya te quieres ir. Esas historias son muy chistosas. Totalmente. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito, la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas. Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros, gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. ¿Y qué desafíos enfrentas hoy como hermana de Lalo? Yo creo que ahorita el mayor desafío que veo es Lalo ya como un adulto, ya todo lo que ha pasado y como cualquier persona, como yo, pues a mi edad, que estamos buscando el siguiente paso, ya sea pues, laboral, que qué quieres hacer de tu día a día, dónde te gustaría trabajar. Yo creo que ese reto es ahorita el de familia, como que Lalo encuentre un lugar en donde si haya esa inclusión, que lo dejen trabajar y entiendan, bueno, que sean un poco más empáticos hacia Lalo. Entonces, yo creo que ese es el mayor desafío ahorita con Lalo y igual como hermana, yo creo es ayudarlo a navegar esa independencia que sabe que tiene, pero también que tiene que poder balancear en cosas sociales, que tiene que entender que no siempre puedes hacer lo que tú quieras, o el yo quiero hacer esto, entender que sí es importante el saber qué quieres y pues bueno, decir lo que quieres, pero tiene que estar en un contexto social, que tienes que incluir a la gente alrededor, que no te puedes ir porque estás en una fiesta y tienes que ser consciente de no quiero quedar mal o hacer sentir mal a la otra persona. Entonces ese es el mayor reto con Lalo ahorita. De acuerdo. ¿Y ha influido en tus decisiones hoy como mujer adulta las necesidades de apoyo que tiene Lalo para tú tomar decisiones sobre tu propia vida? Sí, yo creo que sí. Pues yo siempre tengo muy presente a mi hermano en todas las decisiones que tomo. O sea, yo creo que en parte por eso, aunque me he venido a vivir a Estados Unidos, voy mucho a México. Hago todo el esfuerzo para ir siempre a los viajes familiares, porque para mí es muy importante esa convivencia con Lalo y seguirla fomentando. Entonces sí, creo que sí impacta mis decisiones porque quiero seguir fomentando esa relación con mi hermano, seguir muy presente en su vida. De hecho, también por eso me vine a vivir a Houston, porque estás mucho más cerca de México, se habla mucho español, entonces sí, la verdad, yo creo que sí. ¿Y qué diferencias has encontrado en estas experiencias respecto al autismo en general, de vivir en Estados Unidos o en México, o de convivir con Lalo fuera de México o en México? Pues yo creo que Lalo se adapta muy bien y yo creo que el hecho que mis papás hicieron que viajara desde muy chiquito y tenía que venir aquí a Houston, de hecho, a muchas de sus terapias o con su doctor o esta terapia que siguen mis papás. Obviamente Lalo se siente más cómodo en México porque pues habla español y tiene más independencia. Y las diferencias que hemos visto mi familia y yo, que yo creo que platicamos, es que muchas veces cuando vamos de vacaciones y todo y Lalo
pues tiene un momento en que entra en crisis o ya es demasiado estímulo social, te das cuenta que mucha gente que juzga necesariamente no es la extranjera, es muchas veces como los propios mexicanos. En cambio, la demás gente, como que en Estados Unidos yo sí siento que hay pues no creo que sea empatía, yo creo que solo es como que más un entendimiento de la gente es diferente y pues no pasa nada, no juzgan tanto o no te dan esa mirada, pues no sé cómo llamarla, como eso de, oye, ¿qué está pasando? Contrólalo, porque Lalo, para bien o para mal, no se ve que tenga una discapacidad, entonces puede impactar a mucha gente cuando tiene esos despliegues emocionales. Entonces yo creo que esa es la diferencia que yo más veo en Estados Unidos y en México, y claro que mucho de los apoyos. Aquí ves mucho que a cualquier restaurante que vas, cafetería y todo, puedes ver a alguien con una discapacidad, ya sea con autismo o no, y trabajando y la inclusión, y siempre dicen, o en escuelas, a mí me tocó ir a la universidad aquí en Estados Unidos, y esa gran diferencia que tenían a gente en los equipos de deporte, en golf, en tenis, en fútbol, en lo que sea, siempre incluido, o sea, nunca dicen un no, es más bien un ¿cómo le hacemos? Y en México muchas veces mi familia, sobre todo mis papás, han tenido que pues lidiar con eso, que mucha gente dice que no. Yo, o sea, Lalo juega muy bien golf y yo pensando, o sea, Lalo pudo haber estado en un equipo de División 1 aquí en Estados Unidos y con esa convivencia como de amigos, pues jugando golf. Y en México, pues no tenemos como ese nivel de, no sé, como de inclusión aún, que yo creo que tenemos que aspirar. Totalmente, tus papás han abierto muchísimo camino, en Querétaro en muchas cosas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad incluso de jugar golf con Lalo, y me acuerdo mucho en un torneo en Juriquilla que salimos juntos, y bueno, yo me les pegué y de repente, en un andaba bien fregado de la espalda, entonces yo no estaba tirando la primera, era un torneo a gogo, Ajá. y de repente ya digamos para agarrar el approach, de repente volteo a ver a Lalo y lo veo con un fierro 7 a casa de la fregada, ¿no? Y digo, ah, caray. Y le digo a Lalo, le digo a tu papá, oye, ¿qué palo agarró? Me dice, el 7. Dije, ah, Chihuahua. Y dije, a ver, pásalo. Me dice, no, güey, agarra el 4, no la vas a llegar. Y dicho y Sí. hecho, ¿no? O sea, yo he visto cómo juega tu hermano y justo es algo que a mí como papá me frustra mucho, ¿no? Porque en otros contextos culturales, como bien dices, en una universidad allá, estuviera en un equipo de golf totalmente incluido, y aquí a veces nos tenemos que conformar con las actividades de los grupos de inclusión, ¿no? Para que hagan lo que mejor saben hacer, ¿no? Y porque juega muy bien. Sí, es eso, o sea, mucha gente que lo ve, o sea, que piensa y ya que lo ve jugar videos, no lo pueden creer, en verdad y son como, o sea, en verdad sí juega bien y tú sí, o sea, juega un nivel, sale de negras, o sea, juega muy, o sea, le pega durísimo, que yo sí me imagino y digo, o sea, Lalo pudo haber estado en una universidad y no tanto por el renombre de la universidad, ni si becado, no era más como tener una convivencia de su edad social, o sea, tener esa convivencia de amigos, de después de entrenar, irte a comer una hamburguesa todos juntos, quién sabe si capaz ir a ver, o sea, como yo tuve de ir a torneos, o sea, tener esa convivencia de quedarte a dormir, o sea, todo eso que es lo que ellos necesitan, esa convivencia social, no es tanto como pues los renombres, o sea, es eso lo que nos falta, que ellos necesitan esa parte social. Total, 100% de acuerdo. ¿Y qué consejos podrías darle tú a padres, madres o hermanos o hermanas incluso que tienen hermanos o hermanas autistas y que están comenzando en este proceso? Yo creo que a los hermanos yo les daría el consejo de que sí fomenten una relación con su hermano o hermana autista, que no tengan miedo a que no sé cómo relacionarme o que no lo vean como si fuera de otro mundo, sino más bien como que poco a poco tratar de pues fomentar esa relación, ya sea como convivencia, si es Lalo de chiquito pues creo que le gustaba armar muchos rompecabezas, ya no le gustan, entonces era como hacer rompecabezas con él, pero sí encontrar esa relación, porque es muy bonita, o sea, si te das o sea, ese momento para intentar tener una relación con ese hermano como lo tendrías con otro hermano que tuvieras, y yo creo que la otra sería como que como hermanos, que sí te involucres un poco más en sus terapias, en sus diagnósticos y estar como presente, pues hablar con tus papás de, a ver, o sea, qué sigue o
si esto ya no se puede, pues, ¿qué seguimos? O sea, ¿qué otra cosa nos toca hacer? O aquí nos dijeron que no, pero vamos a intentar esto. O sea, como que sí estar involucrados en esos procesos y no ser como, bueno, es mi hermano y mis papás pues ahí lo ven y yo pues me encargo de mí y ya. Totalmente. ¿Y qué crees que la sociedad en general debería de entender mejor sobre las personas autistas y sus familias? Yo creo que deberían entender que no son tan diferentes como nosotros. O sea, yo sé que existe lo de neurotípico, que sería yo, por ejemplo, pero al final piensan mucho como nosotros y razonan mucho como nosotros, solo lo que no tienen es mucho ese filtro social. O sea, muchas veces Lalo se harta y se para y se quiere ir, y yo me pongo a pensar como, hay muchísimas situaciones que yo ya no quiero estar ahí, y si pudiera socialmente, yo también o sea, bueno, me paro y me voy, pero pues muchas veces lo que te frena es que tienes ese contexto social, que sabes las reglas sociales, pero no son tan diferentes a nosotros. O sea, piensan igual que nosotros, pueden hacer las mismas cosas que nosotros, pueden aprender las mismas cosas que nosotros, solo de una manera diferente, pero que no seamos tan críticos y que seamos más empáticos. Totalmente. ¿Cuál sería tu esperanza, tu expectativa o qué esperarías para el futuro en términos, obviamente, de apoyo y de aceptación para los autistas y sus familias? Pues yo esperaría en México que no sea, que haya una inclusión desde chicos, desde, por ejemplo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, que como tú mencionaste antes, que no sea como escuelas para niños con autismo pues discapacidades, sino que más bien los integremos en las escuelas, sí con ayudas o guías, pero necesitan ellos estar en ese día a día para poder tener esa interacción social, poder aprender todas esas reglas sociales y también nosotros aprender a interactuar con ellos desde muy temprana edad. Totalmente. Y en tu experiencia, ¿consideras que Lalo tuvo realmente una inclusión educativa a lo largo de su trayectoria académica? Yo creo que sí, pero fue gracias a mis papás que nunca se rindieron. O sea, no creo que fue tan fácil como la gente se imagina, que llegas a una escuela y es como, ah, quiero inscribir a mi hijo, tiene autismo y ya. O sea, más bien tuvieron que ver diferentes escuelas, gente que estuviera abierta a este tema, que Lalo obviamente siempre llevaba una guía o un guía, pero muchas escuelas o muchos lugares fue como, no, no, o sea, no queremos lidiar con eso, no tenemos a la gente para esto, aunque mis papás se ofrecían a tener a esa persona. Entonces, yo creo que sí, pero fue gracias pues, a mis papás, y yo veo esa diferencia que Lalo por eso pudo convivir, tuvo sus amigos en primaria, en secundaria, cuando pasó, bueno, a prepa, luego a la universidad, y sí ves esa diferencia que Lalo ahorita, esa interacción es muy diferente con sus hermanos, con sus papás, con sus amigos, con sus primos, como todos nosotros tenemos. Yo no interactúo de la misma manera con mis papás que con mis amigos, o con mi hermano Lalo y con mi hermano Andrés. Yo creo que sí tuvo esa inclusión educativa. Y obviamente ya en la universidad y en la etapa adulta, ¿cómo ha sido tu experiencia con Lalo trabajando? ¿Y cuál ha sido tu rol ahora en una etapa adulta? Yo creo que era más fácil como de niños, porque yo creo que cuando eres un niño, como que no eres tan consciente de las diferencias, o no, yo creo que no eres tan crítico o no te importan. Es más bien como más de, ah, esta persona me cae bien, me cae mal, o nos llevamos bien, o nos gusta el food y platicamos de food. Entonces yo creo que ahorita que Lalo, de la etapa de universidad allá, ahorita como laboral, sí ha sido como ese tema de frustración, al menos para mí, que pues mucha gente, no que no lo quiera, pero como que no se quiere tomar el tiempo de aprender a conocer a Lalo, de aprender a conocer de este tema, y tampoco los culpo porque no es un tema que nos enseñaron desde muy chicos. Y, o sea, yo creo que si tuviéramos esa inclusión desde las escuelas, tú como persona neurotípica también crecerías aprendiendo sobre este tema y cómo convivir con estas personas. Entonces yo creo que ahorita mi rol, yo trato mucho, aunque estoy lejos, de seguir apoyando mucho a mis papás, seguir preguntándoles, estar involucrada, buscar diferentes actividades que Lalo pueda hacer, pero siempre abogando por Lalo y pues ser su defensora.
Totalmente. Ahora me regreso a lo mejor un poquito en el tiempo, pero Ujú. tu papá incluso a partir del diagnóstico se certifica en esta metodología de RDI, ¿no? Fue de los precursores en México con el tema y que funcionó y les funcionó mucho a ustedes. Hace rato lo mencionabas, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué opinión tienes respecto a ella? ¿Crees que te dio herramientas no solo para Lalo, sino además para tu propia vida cotidiana? Sí, es muy chistoso porque la verdad, ya más grande, yo creo que el año pasado o hace 2 leí el libro y la verdad es que este doctor te lo explica de una manera tan clara y es también el cómo aprendemos y la inteligencia dinámica. Y cuando lo terminé de leer, yo le dije a mis papás, todo mundo deberíamos de leer este libro, Mm, porque no solo afecta a gente autista, sino también hay gente que no aprende de la misma manera en la escuela de aprende todo de memoria, o sea, hay gente que necesita otros métodos para aprender y no quiere decir que son menos inteligentes o pues menos capaces. Entonces yo creo, bueno, mis papás dicen, y yo creo que es cierto, mucho de lo que aprendieron con Lalo, pues también lo aplicaban con nosotros. O sea, no creo que era como uno, o sea, como un switch de terapia RDI o modo RDI y solo con Lalo y a mis otros hijos. O sea, yo creo que implementaron muchas de las cosas que aprendieron cuando se certificaron también con nosotros y yo veo eso día a día, esa inteligencia dinámica que yo creo que nos fomentaron y fue gracias a todo lo que aprendieron de RDI, bueno, de esta terapia que se llama RDI. ¿Y hoy cómo defines el autismo? Yo creo que lo defino como una persona que ve al mundo de una manera diferente, que aprende de una manera diferente, pero no quiere decir que no pueda hacer las mismas cosas que los neurotípicos o que está limitado a ciertas actividades, a ciertos trabajos. Yo creo que la verdad es que no tienen límites y solo depende de nosotros que hagamos esa inclusión en nuestro día a día para darles esas oportunidades. ¿Y hay alguna lección que te haya dado el autismo en sí, que hayas aprendido sobre ti misma y que te ha permitido crecer a partir de ella? Sí, yo creo que, bueno, todos los días yo veo a Lalo, mi hermano, todo lo que ha logrado a través de los años, todo lo que pensábamos que no iba a poder o que se le iba a dificultar, o sea, toca el piano y lee perfectamente la partitura cuando nadie de nosotros sabe leer la partitura, nadie de nosotros es músico, nadie toca un instrumento y Lalo lo aprendió de una manera muy rápida, o sea, pinta, el golf, o sea, yo con Lalo he aprendido que nada es imposible. Yo creo que en verdad nos limitamos más nosotros, pero si nos propusiéramos algo y nos dedicáramos a eso 100% y tuviéramos esa valentía, lo podríamos lograr. Entonces, yo creo cada vez, como cualquier persona, tengo alguna crisis o un problema en el trabajo o personal, siempre pienso en Lalo, mi hermano, y digo como, si Lalo es tan valiente para enfrentar el día a Mm, día con todas las incertidumbres, con toda la ansiedad que le provoca, yo puedo también. O sea, yo cuando tengo, bueno, que a todos nos ha pasado, tienes ansiedad o pues nervio de algo, pienso en Lalo y digo, o sea, si yo lo siento, Lalo lo siente al 1000. Y aún así va y hace todo, y aún así sale, intenta, entonces es como mi modelo pues a seguir. qué bonito, qué padre. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. ¿Y hay alguna anécdota por ahí también sé o que conocemos de un McDonald's Ah, sí, que me ese encantaría que compartieras? sí, pues parte de, como mencionaba, como de chiquitos, Andrés y yo, mi hermano menor, pues Lalo tenía varias terapeutas y pues hacían diferentes actividades para que Lalo pues hiciera como cosas sociales o la tarea o así. Entonces muchas veces o sea, pues veíamos y nos queríamos unir. Entonces siempre nos llevaban y Lalo le encantaba McDonald's porque a la fecha le encantan los helados. Entonces ahí lo llevaban a hacer la tarea y también nos llevaban a nosotros. Entonces éramos los tres con su terapeuta que luego nos perseguía en los juegos y también jugaba con nosotros.
Entonces también esa parte fue padre porque nunca fue no, esto es terapia de Lalo, no, esto es solo de Lalo. O sea, también nos llevaban y nos incluían y son como esos recuerdos muy bonitos que tenemos de los tres. Y yo creo que parte de lo que he percibido mucho a través de su historia familiar es la diferencia está en no hacer la diferencia, ¿no? En que siempre fueron parte de todo el proceso terapéutico o de la gran mayoría de actividades y difícilmente hubo un foco de atención más puesto en Lalo, tu hermano, que en Andrés y tú, ¿no? Sí, yo creo que en verdad eso es lo que más admiro de mis papás. Yo creo que ahorita que, bueno, que ya estoy en esa etapa de adulto, que me pongo a pensar cómo le hicieron. O sea, tenían a Lalo con 1000 terapias, Lalo era muy inquieto y aún así siempre tuvieron tiempo para mí y para Andrés. O sea, mi papá me manejaba mis torneos, siempre estuvieron muy presentes en todo mi tenis, todos mis torneos, mis entrenamientos, Andrés todo su food. Luego en las tareas siempre nos ayudaban, o sea, mi papá nunca recuerdo que nos haya dicho al menos para mí, de no, porque Lalo esto, o sea, siempre, no sé cómo le hacían, pero siempre tenían tiempo para nosotros, entonces nunca sentí esa diferencia como tú la mencionas de no, esto no se puede, o todo es para Lalo, o nada, o sea, mis papás no sé cómo lo hicieron, pero sí creo que es algo que les admiro y les respeto mucho. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál crees o cuál consideras que es la parte más incomprendida o pasada por alto del autismo y cómo podemos crear una mayor conciencia sobre ella? Yo creo, porque, bueno, primero ya ahorita que estoy más grande y también vivo en Estados Unidos, me ha tocado convivir con gente que tiene autismo y de hecho aquí en Estados Unidos y todo. Y luego lo que a mí me cuesta mucho es cómo escuchar a la gente que cuando alguien tiene autismo, cómo los critican o cómo es como, ay, es que debería de saber que no puede gritar o que no puede hacer lo que quiera o que este comentario está fuera de lugar o esas cosas como que criticamos mucho. Entonces, en vez de tratar de entender de a ver por qué está haciendo esto, que no lo hacen de una manera por molestar o pues lastimar a alguien, sino es más un tema que no tienen ese contexto social o no saben que están haciendo algo mal o que te está lastimando a ti porque ellos no tienen esa empatía de pensar como, ah, si digo esto, ¿cómo se va a sentir esta persona? Entonces yo creo que es ese, como a veces ese malentendido que la gente piensa que alguien con autismo puede ser pues grosero, maleducado, egocéntrico y eso es lo que a mí muchas veces me cuesta y trato de, en mi día a día, cuando escucho a una persona, tratar de explicarles y tratar de no educarlas, pero darles un punto de vista de, a ver, ¿te has puesto a pensar que, pues, si tú no tuvieras ese contexto social, tú también lo harías? O sea, la gente con autismo luego dice las cosas que todo el mundo está pensando, pero tú no puedes decir por respeto a la otra persona, por contexto social. Entonces, como que sí, yo creo que es ese malentendido que mucha gente tenemos que, pues, que son maleducados o pues que son groseros o que por ese tema que no entendemos muy bien o no tenemos esa empatía y esa comprensión hacia ellos. Yo siempre digo, menos juicio y más curiosidad, ¿no? Sí, De pasar de ese niño necesito una nalgada a un está todo bien, te puedo ayudar en algo, ¿no? sí. ¿Y qué entiendes hoy por inclusión? Yo creo que lo que entiendo por inclusión es dejar que estas personas convivan con nosotros en nuestro día a día y no limitarlos. Yo creo que eso es lo que más bien quiero decir. Es no limitarlos y no como que encasillarlos en esta caja de tienes autismo y solo puedes hacer esto y pues solo te puedes quedar aquí y solo tienes estas actividades y ya. Yo creo que la inclusión es dejarlos ser, dejarlos intentar, dejarlos también como cualquier persona, tú explorar quién eres, qué quieres ser, cuáles son tus habilidades, o sea, como personas también yo soy muy buena para ciertas cosas y muy malas para otras y ellos también tienen sus debilidades y sus fortalezas como cualquiera y es también dejarlos que las exploren y dejarlos que las desarrollen. Yo creo que ese sería mi tema de inclusión. ¿Y cuál sería tu consejo o tu sugerencia a papás y mamás que están empezando en este camino y recibiendo un diagnóstico? Yo creo que no sean tan duros con ellos mismos. O sea, claro,
yo soy hermana de alguien con autismo y tengo una perspectiva muy diferente que como un papá, pero yo creo que lo primero es no ser tan duros con uno mismo, no culparse, apoyarse el uno al otro en vez de muchas veces como buscar al culpable o pues discutir, ver que son un equipo y es ustedes contra el mundo y ustedes tratando de tener siempre objetivo, que es sacar a su hijo hacia adelante y también saber que todo va a salir bien. O sea, sí encuentras a mucha gente que a veces encuentras un no y pues gente que no quiere ayudar, pero de repente llega alguien que sí y alguien que sí te va a ayudar, una puerta que se va a abrir. Entonces es el no darse por vencidos, el seguir intentando, porque sí hay gente que quiere ayudar, sí hay gente que quiere entender, sí hay gente que tiene esa comprensión. Cuesta un poquito encontrarla, pero sí estamos esa gente en este mundo, así como este podcast y toda la gente que viene aquí a hablar de este tema. Somos esa poca gente que ojalá que la gente que esté escuchando se sume a esta comunidad y quiera ayudar más. Totalmente de acuerdo. Y hoy, si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría hacer respecto al autismo? Yo creo que lo que me gustaría es que la gente no dijera que no, luego, que más bien fuera un ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿O qué ideas podemos hacer? O, oye, se me ocurre esto. O sea, en vez de un no porque nos da miedo lo desconocido, porque somos humanos y un no de, pues no sé de este tema, más bien decir, ok, vamos a intentar, no sé, pero pues, aprendemos, ahí vamos, ahí la llevamos día por día. Yo creo que esa sería mi varita mágica, como que quitarle el no a la gente luego cuando se enfrentan a una situación con alguien con autismo o si alguien viene y los quiere incluir en tu trabajo, o sea, como que estemos más en un sí a todo. Totalmente. Ahora, mucho en este tipo de foros, incluso en este mismo podcast, nada más hemos entrevistado a otra hermana, ¿no? A María Torres, también hermana de una persona autista, y hace falta mucho hablar de los hermanos, ¿no? De cómo lo viven, de cómo lo perciben, mucho de lo que tenemos que hacer como padres, que para mí eso es mucho de lo que yo me quedo compartiendo contigo este espacio de la importancia de hacer la menos diferencia posible en la educación y sobre todo en hacerlos parte de algo y es algo que creo que tus padres han hecho muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más admiras tú de tu papá y de tu mamá respecto a cómo manejaron y cómo han manejado las cosas con ustedes tres? Primero quiero comentar lo que dijiste de lo de los hermanos. Yo creo que también, por ejemplo, que entrevistaste a otra hermana y yo también soy una hermana, es muy diferente o sea, como la relación entre hermana y hermano o alguien hermana, un hermano, que ojalá mi hermano también pueda ser parte de este podcast, porque sería interesante ver pues, cómo la convivencia hasta neurotípica de mujer con hombre y pues hombre con hombre es muy diferente y es importante entender. Pero regresando a lo de mis papás, yo creo que, o sea, que lo que más admiro y espero poder yo hacer en un futuro, el día que tenga hijos, es que siempre nos hicieron sentir importantes. O sea, nunca yo sentí una diferencia de mi hermano por tener una discapacidad era más importante que yo o merecía más atención que yo o más tiempo con mis papás. Yo creo que mis papás hicieron un gran trabajo en dedicarnos a cada uno nuestro tiempo y nuestro espacio. Y claro que la relación es diferente como mis papás son conmigo, como son con mi otro hermano y los dos tenemos necesidades diferentes y pues tiempos diferentes, pero yo creo que hicieron un gran trabajo en ese sentido y espero yo algún día ser tan buenos papás como lo son ellos. Qué bonito. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Y algo que a mí me pasa mucho, ¿no? Que es inevitable pensarlo, y no solo con mi hijo, con mi hija también, pero hay veces que me encantaría entender más lo que está pasando dentro de su cerebro. ¿No te pasa? Sí, eso de la varita mágica que dijiste, siempre comentamos que si yo pudiera ver qué sueña Lalo, o sea, qué sueña, porque le tratas de preguntar y obviamente no te dice, pero qué sueña o qué está pensando o qué le está pasando por la cabeza, o sea, si pudieras como que ver como esa película de Intensamente, que pudiera ver como qué emoción está detrás, tocando los botones, o qué se están, o sea, pues imaginando. Yo cuando vi esa película pensé mucho en Lalo. Dije como, qué padre sería que pudiera ver una película todas las noches de todo lo que pasó Lalo. Totalmente, a mí me pasa muchísimo de tratar de entender, ¿no? Qué está pasando por su cabeza en diferentes contextos. Y has estado involucrado, obviamente, en todo el proceso terapéutico, de RDI ya hablábamos, ¿no? Hablábamos de cómo, como parte de su proceso de, entre comillas, intervención terapéutica, lo llevaban a McDonald's por un helado para hacer la tarea, que no es comercial para McDonald's, yo soy fan también de los helados esos, pero has tenido la oportunidad de convivir con profesionales, ¿no? De la atención, de estar muy, pues, inmersa, digamos, también en el tema. ¿Hay alguien que te gustaría platicar de autismo con alguien en específico? Yo creo que sería el doctor Goodstein, que fue el que creó esta metodología de RDI. De hecho, tuve el placer de conocerlo en octubre del año pasado y mis papás tuvieron una conferencia aquí y pude ir y escuchar de él y pude platicar un poco con él, pero sí, yo creo que poder platicar con él más tiempo, o sea, poder platicar con él como 2 horas o tener todo el día con él para poder como que aprender o absorber todo su conocimiento, sería como un sueño, porque si tú lees ese libro y no sé cómo pensó en todo esto y cómo crear esta metodología de reaprendizaje para para estos niños o estas personas, que lo explica tan claro que en verdad es de admirar y sí me encantaría poder platicar con él más tiempo. ¿Y qué le preguntarías? Yo creo que le preguntaría como en qué momento hizo clic, o no sé si pues para mucha gente hay un momento en tu vida que muchas decisiones, o hay momentos en que algo hace clic, o estás haciendo la tarea y estudiando para un tema súper difícil y no le entiendes, hay un momento que tu cerebro hace clic y dices, ah, ya lo entendí o ya sé por dónde. Entonces, pues me gustaría entender cómo se inspiró o cuál fue su procedimiento o su pensamiento para llegar a todo lo que hizo. O sea, en qué momento fue que no que se le ocurrió, pero es que estaba sentado una mañana y de repente pensó en todo esto y en todos estos diferentes métodos y todo lo que ha hecho para ayudar a tanta gente. Totalmente. Y para terminar, Daniela, ¿cuál sería tu mensaje para la sociedad en general, para aquellos que no conocen qué es el autismo? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que de todo lo que hemos platicado, que hemos dicho, por ejemplo, lo que la varita mágica de qué sería como poder ver lo que están pensando estas personas o todas estas metodologías y terapeutas y todo lo que hemos hablado, yo creo que mi mensaje sería que no necesitas todo eso para empezar. Lo que se necesita es un poco más de empatía, de comprensión, de cariño y de ganas de querer aprender, querer hacer una diferencia. Entonces, que no se sientan intimidados de que tienes que ser el experto en el tema, tengo que ponerme a leer, tengo que hacer 1000 cosas antes de poderme involucrar o antes de empezar este proceso de inclusión. Yo creo que es solo empezar y el querer. Si estás en la escuela y tienes un compañero que tiene autismo, pues tratar de ir a platicar con él, pues ser su amigo. Si estás en el trabajo y van a
y viene una persona con una discapacidad pues a trabajar contigo, como que involucrarte, preguntar, o sea, yo creo que muchas veces nos complicamos pensando que necesitas saber todo o tener todas las herramientas antes de solo empezar y es solo dar ese primer paso. Totalmente. Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio. Muchas gracias por la invitación y espero que después de este podcast me pudieron conocer un poco más y ojalá la gente esté más abierta a este tema. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.